Hola, ¿qué tal? Saludos desde las Cortes de Castilla y León. Bienvenidos a un programa especial de Espacio Abierto, donde queremos bucear en la transición para conocer un poco mejor el presente político y sobre todo el futuro de cara a esas elecciones generales que van a tener lugar dentro de 26 días. Hemos aceptado el reto del Foro de Brañosera, que durante los últimos años se está celebrando unos coloquios, debates para exaltar y celebrar esos 40 años de la transición. Por eso, antes de hablar con nuestros contertulios, queremos hablar con el director del Foro de Brañosera, que no es otro que Juan José Laborda. Muy buenas noches. Buenas noches. Usted ha sido presidente del Senado durante 2 legislaturas. Me imagino que tiene bagaje también para saber y conocer cómo eran los políticos de aquella época y también oportunidad de conocer los políticos que tenemos ahora mismo. ¿Cree que la transición debe ser un espejo de valores donde se tienen que mirar los políticos de hoy? No, la transición debe ser un momento en el que conviene que reflexionemos todos sobre ese mismo proceso, porque es un proceso histórico. Cuando hicimos la transición, la hicimos con minúscula, estamos en transición. Luego, como salió bien, se pone la mayúscula. Pero creo que la importancia de ese momento histórico fue que quizás en los 200 y pico años de vida parlamentaria, vida constitucional de España, la Constitución de 1978 es la única que estrictamente no es una Constitución jacobina, en el sentido de que no responde ni a una verdad ni a una razón, sino que es una síntesis entre una corriente de pensamiento, como era la mía en aquel momento, que era racionalista, laica, que se puso en contacto y llegó a acuerdos con otra corriente de pensamiento que era monárquica, que era historicista y confesional. Y esas dos corrientes se pusieron de acuerdo y surgió una Constitución imperfecta. Y creo que es lo que debemos tener en presente del proceso de la Constitución, que como todo proceso verdaderamente democrático es imperfecto, porque la democracia es el sistema político seguramente más imperfecto de todos. Sin embargo, es el único que es legítimo. ¿En qué sentido es legítimo? En el sentido de que es un poder que no da miedo, en que todo el mundo puede caber, en que incluso los equivocados tienen su sitio en él. Y esa es la razón de la transición y lo que nosotros defendemos en el Foro Brañosera, que es una iniciativa magnífica de gente como el alcalde Jesús Mediavilla, que está aquí a mi derecha. Con Jesús Mediavilla hablaremos también luego, queremos conocer también su reflexión después de esa tertulia, pero si les parece vamos primero con los tertulianos que nos van a acompañar, que no son otros que los portavoces de los principales grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León. Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Partido Popular, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, primera pregunta, yo no sé si el momento actual que vivimos es tan trascendente como el que se vivió en la época de la transición o lo estamos exagerando. Es muy trascendente y nos obliga además a dar lo mejor de nosotros mismos. Tenemos la oportunidad de traer de la transición lo mejor que se hizo en ese momento para aportar al momento presente, que es esa voluntad de diálogo, de acuerdo, de puntos de encuentro, pero también hoy hay oportunidades que no existían entonces y que podemos trasladar al momento presente. El papel de las comunidades autónomas, Castilla y León también puede dar muchas experiencias en temas como son el diálogo social, que quizá eran impensables en el año 76, 77, 78 y que hoy son una realidad que sin duda se pueden exportar y podemos sin duda reforzar y profundizar. Pasamos de la izquierda a la derecha, aunque ustedes en sus casas es de la derecha a la izquierda. Luis Tudanca, portavoz del PSOE en las Cortes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos viendo en los últimos días, en la participación de los líderes, de las personas que optan a estar en la Moncloa, la utilización de Adolfo Suárez, de todo lo que ocurrió con la transición. ¿Cree que en el fondo se está mirando porque verdaderamente es un espejo en el que se siguen mirando los políticos de hoy en día?
Bueno, son momentos diferentes, pero es inevitable pensar en un momento de mayor fragmentación, en el que están sucediendo muchas cosas nuevas en el panorama político, social, institucional de nuestro país, mirar un momento de nuestra historia reciente que fue también muy convulso y que además, como bien decía Juanjo Laborda, afortunadamente salió bien. Yo siempre me he considerado hijo de esa transición que no viví. Yo nací unos meses antes de la aprobación de la Constitución española y soy muy consciente de que mi vida ha estado marcado por aquellos hombres y mujeres que construyeron un país en libertad por primera vez en muchísimas décadas. Ahora, veníamos de una dictadura, había que construir una democracia y había que hacerse entender entre diferentes. Ese hacerse entender entre diferentes y llegar a consensos y acuerdos sí me parece un espejo en el que mirarse. Yo siempre he dicho que no me parece que en un momento en el que tenemos que hacer tantas transformaciones en nuestro país, que tenemos que mejorar esta democracia avanzada pero imperfecta, que tenemos que resolver muchos problemas sociales que tiene España, me parece imposible entender que no seamos capaces de ponernos de acuerdo cuando hace apenas 40 años, en un momento en el que se venía de posiciones mucho más discrepantes y mucho más enfrentadas, fueron capaces de hacerlo y de hacer una Constitución que necesita una amplísima y profundísima reforma, un sistema institucional que necesita muchísimas transformaciones, pero que tenemos que ser capaces de hacerlo en pro del interés general. Pues veremos por qué no se ha llegado a ese consenso, porque con los resultados del 20 de diciembre no se ha logrado y ahora hay otra oportunidad, aunque todavía no se conocen los resultados. Pablo Fernández, portavoz de Podemos en las Cortes. Muy buenas. Bueno, yo creo que Podemos es un poco el partido que un poco más se distancia, de que no idealiza tanto la transición, como hemos escuchado. No sé si usted comparte lo que ha llegado a decir Pablo Iglesias, es decir, ¿se está idealizando demasiado lo que sucedió con la transición? Durante la transición se generó un consenso entre la sociedad española que decía que cuando una persona trabajaba, se esforzaba y se adecuaba a la legalidad, pues iba a tener una senectud confortable y plácida con unas pensiones dignas y sobre todo iba a legar a sus hijos un futuro digno sin que tuviesen que emigrar de España. Y estamos viendo que esos consensos se han roto por obra y gracia del sistema bipartidismo, del sistema de turno. Y consideramos que ahora mismo los hijos y nietos de las personas que vivieron la transición viven peor, en peores condiciones que sus padres y que sus nietos. Por eso nosotros reivindicamos que en el momento actual hay que volver a dar la voz al pueblo y hay que volver a articular nuevos consensos que creemos que los partidos políticos que dimanan de esa transición pues son los que han roto. Hablaremos de todo ello y también de ese bipartidismo, que parecía que antes sí que era bueno que hubiera un bipartidismo y ahora parece que ha cambiado y que lo mejor no es que haya un bipartidismo, sino que haya muchas más opciones. Luis Fuentes, portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León. Buenas noches. Hola, buenas noches, Eduardo. Vamos a estar hablando de las diferencias que hay entre los políticos de hace 40 años y los de ahora. ¿Qué pasaba? ¿Que los de antes tenían capacidad para ceder más que los de ahora o por qué sucede esto? Vamos a ver, yo pienso que una de las características fundamentales que hubo en la transición era el compromiso. Era el compromiso de unos hombres que eran unos hombres de Estado. Todos recordamos quiénes fueron los que llevaron a cabo esa transición y los tenemos en la mente todos. Estaba Suárez, estaba Felipe González, estaba Fraga, estaba Carrillo. Eran hombres de Estado que además tenían unos valores, un compromiso con esos valores y con una Constitución. Y entonces, a partir de ese momento, lo que plantearon es un proyecto político en donde primaba el bien común entre todos nosotros. Es decir, que los acuerdos se articulaban en base a diálogos y nunca en exclusiones, como estamos viendo ahora mismo, y todos con un proyecto en común, a pesar de todas las diferencias. Y todos recordamos en las primeras Cortes, el arco parlamentario, aparecían infinidad de partidos políticos en los cuales había diferencias abismables y probablemente insalvables en aquellos momentos, y se llegaron a acuerdos, en base a eso, en base a un diálogo. ¿Por qué? Pues porque el futuro se gana en base a la convivencia y lo que no se puede plantear nunca es el enfrentamiento y esas líneas rojas en las cuales estamos planteando actualmente. Por lo tanto, yo pienso que la diferencia importante entre la época hace 40 años y la que tenemos actualmente es que en aquel momento los hombres que dirigían el proyecto eran unos hombres que tenían una visión de futuro, porque es un futuro que no podíamos perder. Veníamos de 40 años de dictadura y no podíamos dejar pasar
pasar el tren de la posibilidad de meter a España en la modernidad del siglo XX. Bueno, faltan 26 días para las elecciones generales, eso no lo podemos olvidar y no sabemos si serán tan importantes como las de la transición, estas de las del 77 con las elecciones. Si lo que suceda ese 26 de junio va a depender lo que vaya a pasar en los próximos 40 años. Les queremos ofrecer un vídeo en el que se intenta un poco comparar esos dos momentos y sobre todo la utilización que están haciendo los líderes de los partidos de hoy en día de la figura de Adolfo Suárez y también de la transición. Es el suelo político que empezamos a pisar hace ahora 40 años el que hoy se toma como referente. Yo creo que España, igual que la transición, tiene que afrontar debates muy transversales. La transición se alaba, su espíritu se invoca. Los partidos más veteranos y los nuevos que buscan el centro exaltan la figura de Adolfo Suárez. Aquí, en Ávila, con Adolfo Suárez hijo y con Adolfo Suárez padre. Parafrasean incluso sus palabras. Yo puedo prometer y prometo decencia, puedo prometer y prometo diálogo y puedo prometer y prometo dedicación. Mientras que en el otro extremo, quienes buscan ser la nueva izquierda se comprometen a liquidar el régimen del 78. Una alternativa frente a un régimen que se derrumba. Pensábamos que en la medida en que se fuera afianzando la democracia se corregirían muchos de sus defectos y eso no fue así. Y en ese sentido, pues los más jóvenes, lo que notan son los grandes defectos que tiene el sistema. Pero ¿hay realmente motivos para comparar esta etapa con aquella? ¿Cabe a la luz de aquellos hechos opiniones tan extremas? ¿Es cierto que estamos ante una segunda transición? El mundo académico, del que cabe esperar el análisis más aséptico, nos responde. Creo que transición tiene mayor calado porque veníamos de un régimen dictatorial y pasamos a una democracia. No cabe hablar de transición en ese sentido porque en todo caso se trata de perfeccionar la transición, perfeccionar el modelo democrático que ya tenemos. Si no cabe hablar de segunda transición, sino de refundación o reforma del sistema democrático, ¿qué es en concreto lo que hay que mejorar? La pérdida que han tenido los políticos y los partidos políticos de credibilidad. Uno de los grandes problemas ha sido el diseño territorial. ¿Y qué pasa con ellos, con los protagonistas? ¿Qué tienen que ver nuestros políticos de hoy con los de entonces? El político estaba mucho más próximo a la gente, el político no era un profesional de la política. Rodolfo Martín Villa era un profesional de la política, el problema no es ese, ¿no? El problema es tener sentido de Estado. No deja de ser paradójico que la campaña en la que más se ha hablado de transición preceda a la legislatura más infructuosa. Si algo tuvo el 78... Lo que tuvo la transición es que la gente cedió, cosa que ahora no se ha visto. Nadie pudo poner sobre la mesa o nadie pudo realizar su programa máximo. Todos tuvieron que ceder parte de sus postulados. Hablando de la transición, estaban dando la clave para que saliera un gobierno de ese fragmentado Parlamento. Tendría que haber cesiones, como las hubo en su momento. Diálogo, consenso, ceder y ser generosos. Es la historia la que ofrece las claves del éxito. Solo hay que mirar atrás, sin retroceder mucho en este caso, y aprender de ellos, copiar sus aciertos y no repetir sus errores. ¿De verdad la transición puede ser clave? Primera pregunta para todos. ¿Estamos ante una segunda transición o estamos exagerando? A mí me ha gustado lo que se ha dicho aquí, de que tenemos que mejorar el régimen que tenemos que mejorar y profundizar en la transición. Hay muchos valores que tenemos que traer al día de hoy, el valor del acuerdo, del diálogo, de la cesión, de buscar puntos de encuentro, pero hoy España es mejor que hace 40 años. Tenemos una España en la Unión Europea, que entonces era un reto que parecía impensable. Tenemos una España en democracia, tenemos comunidades autónomas y yo creo que eso es algo de lo que debemos partir para construir el futuro y, por tanto, a mí me gusta hablar de mejorar lo que tenemos, no destruir lo que hay. Yo quiero hacer un apunte porque sí que estoy escuchando mucho la palabra acuerdos, diálogo y consenso, que me parecen fundamentales, pero creo que lo crucial y lo esencial es poner en el centro del debate político mejorar la vida de esa mayoría social que ahora mismo se ha visto pauperizada por unas políticas, insisto, del sistema bipartidista, del Partido Popular y del Partido Socialista, que han empobrecido de forma clara a la sociedad española. Y voy a dar ejemplos claros, acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista, como la Ley 1597, que abre las puertas a la privatización de la sanidad, como la reforma laboral de Zapatero del 2010, como la reforma laboral del Partido Popular del 2012. Y, sobre todo, yo creo que el punto de inflexión en este íter de pauperización de las clases populares españolas es la reforma del artículo 135 de la Constitución, hecha a espaldas de la ciudadanía, en la cual se socava la soberanía popular para ceder
potestad y poderes a los acreedores alemanes y a los bancos europeos han hecho que actualmente la sociedad española sea menos libre, esté más empobrecida y demande reclamar ese poder popular. Por eso nosotros abogamos siempre por poner en el centro del debate político a esa mayoría social que entendemos ha sido golpeada y castigada por las políticas desarrolladas en los últimos años. Bueno, esta es una de las dificultades que hay ahora. Es difícil hablar de consensos, de acuerdos, colocándonos en los dogmas de fe. Y yo creo que sí. Ha habido una evolución en la política española, ha habido una transformación, pero en muchos casos se ha caído en un adanismo. Yo he escuchado en esta Cámara que por fin había llegado la gente al Parlamento Autonómico. Claro, en el año 83 uno repasa quiénes se sentaban en los escaños de esta Cámara y ve carteros, obreros industriales, ve agricultores, ve amas de casa. Por tanto, ese adanismo con el que algunos pretenden vender una transformación, por cierto que ya no es tanta, porque quienes hablaban de proceso constituyente, de ruptura del régimen, se han incorporado al debate de una profunda reforma constitucional, en la que algunos estábamos desde hace mucho tiempo. Tanto que hemos defendido que nuestro país tenía que haber hecho reformas progresivas, constitucionales, institucionales, que es verdad que se han paralizado. Hemos sacralizado, hemos petrificado nuestra Constitución y nuestro sistema político, olvidando que si uno frena una necesaria evolución puede provocar una cierta revolución, que creo que es lo que está pasando, porque la gente, es verdad, precisa reformas. Yo lo he dicho, yo estoy muy orgulloso de que mi generación haya podido decir lo que pensaba, manifestarse, hacer huelgas, tener el trabajo que uno legítimamente quería o al que podía aspirar en función de sus capacidades, fruto de esta democracia. Por tanto, pretender que este país no evolucionó fruto de la transición española, creo que es muy pretencioso, que es muy dogmático y sobre todo es muy adanista. Pero hacen falta reformas muy profundas. Y a mí me hubiera gustado que en este país hubiéramos sido capaces de llegar a acuerdos, pues como en Alemania, que han reformado su Constitución 60 veces, como en Francia, que han reformado su Constitución 24 veces, como Portugal, que la han reformado, creo recordar, en 13 o 14 ocasiones, porque eso probablemente hubiera evitado algunos de los debates importantes que tenemos aquí. Y el último apunte, el sistema español no es bipartidista, nunca lo ha sido. Los partidos que han tenido representación en el Congreso o en el Senado la han tenido porque así lo han decidido los españoles. Y ahora los españoles legítimamente han decidido otra cosa con el mismo sistema político, con el mismo sistema electoral. Así que lo que tenemos que hacer es, con esa voluntad de los españoles y las españolas, ser capaces de dar respuesta a los problemas que tienen los españoles y las españolas. Bueno. Sí, o por alusiones o cuando queráis. Lo dijo Juan José Laborda al principio. Hicimos una Constitución en el 78 en la cual todos los partidos políticos cedieron y cedieron muchísimo para que hubiera esa Constitución y que no tuviéramos que perder el tren de Europa y de la modernidad. Por lo tanto, esa transición que hicimos fue una transición también imperfecta. Es decir, hace 40 años que tuvimos esa transición y probablemente ya es el momento donde entre todos nosotros nos planteemos hacer esa segunda transición para modernizar España y que entre en la modernidad del siglo XXI. Es decir, tenemos las estructuras bastante arcaicas porque tomamos como base estructuras que teníamos de principios del siglo XX y, por lo tanto, necesitamos adecuar todas las estructuras políticas al siglo XXI. Por lo tanto, yo pienso que sí, que es muy necesaria esa segunda transición en la cual todos tengamos que ponernos de acuerdo y tengamos que llegar a un consenso. Realmente, en las últimas elecciones del 20 de diciembre, 3/4 partes del arco parlamentario estaban dispuestas a hacer esa reforma constitucional, esas reformas que España necesita, esa reforma de educación, de la sanidad, de la vida política, de los partidos políticos, de la ley electoral. Creemos que es necesario cambiar eso y cambiarlo entre todos, para que vuelvan otra vez a lo que hablamos desde un principio, la palabra mágica que tuvimos en la transición, ese consenso entre todos. Pero si no somos capaces de llegar a formar un gobierno, difícilmente va a ser llegar a un acuerdo para hacer todas esas reformas, que en cierto modo todo el mundo parece que está de acuerdo porque ha llegado el momento de darles la vuelta o de mejorarlas. Yo creo que esos acuerdos tienen que sustentarse en base a un programa electoral que creo que es fundamental. Y quiero hacer un inciso que creo que es necesario. Se está hablando de la transición. La transición, evidentemente, significa variar de una dictadura a una democracia. Yo creo que en este país la transición y la democracia la trajo la gente, la trajo el pueblo, no la trajeron los partidos políticos. Y también creo que este momento es crucial
porque siempre que se habla de la Constitución, se habla de los padres de la Constitución. Yo creo que este es el momento en el que este país haya madres de la Constitución, que las mujeres tengan un papel importantísimo en este nuevo contexto político, en este nuevo contexto social. Creo que somos una sociedad mucho más avanzada, mucho más preparada, en la que, insisto, la mujer tiene que tener un papel preponderante, porque siempre que se escucha hablar de la transición, por desgracia, únicamente se habla de padres de la Constitución y únicamente se habla de partidos políticos. Yo creo que la ciudadanía está preparada para asumir ese liderazgo y que los partidos políticos sean lo que son, un instrumento y no un fin en sí mismo. Pero los políticos, yo creo que sois el pueblo en sí, no es que sean los pueblos. Habrá que hablar de esos políticos que fueron los... Claro, es que creo que por ese mismo han surgido nuevas formaciones como Podemos. Yo creo que el movimiento 15M fue determinante, ese no nos representan, esa desafección que provocaron los partidos tradicionales de los políticos a la gente, a la ciudadanía, y yo creo que es lo que partidos y formaciones como Podemos han conseguido recuperar, conectar y volver a ilusionar a la gente, volver a dar la participación ciudadana, volver a fomentar que la voz y las decisiones la tome la ciudadanía, y creo que es fundamental. Y creo que también es necesario en este momento fomentar esos mecanismos de participación directa, como pueden ser los referéndum, y no ceñirnos o constreñirnos en esa democracia representativa que es la que ha habido en este país durante los últimos 40 años. Es que, vamos a ver, hay que pasar de las musas al teatro. Claro, yo comparto el discurso de la igualdad y de la igualdad entre mujeres y hombres, pero esto hay que aplicarlo. Hace poco en Burgos le dimos un premio a María Izquierdo Rojo, que fue una de las pocas diputadas mujeres constituyentes en aquella legislatura, socialista, por cierto, como casi todas las que había, como las 3 únicas procuradoras autonómicas en la primera legislatura en este Parlamento. Pero eso hay que hacerlo, por ejemplo, poniendo las mismas cabezas de lista mujeres que hombres, cosa que hace el Partido Socialista y que no hace Podemos. Así se incorpora la mujer a la política. Hombre. No lo digo porque los discursos están muy bien, pero claro, hay que convertirlo en realidades. Yo lo que digo es que en esta transición que hay que hacer, esta segunda transición, como la queramos llamar, hay una lección que debemos aprender. Si se hace una reforma constitucional, yo no quiero que sea la reforma constitucional del Partido Socialista. No quiero que sea la del Partido Popular, ni la de Ciudadanos, ni la de Podemos. Porque si hacemos una reforma constitucional de unos contra otros, o de una reforma constitucional impuesta frente a los otros, volveremos a la dinámica constitucionalista que durante tantos siglos fracasó en nuestro país. El gran éxito de la Constitución fue cambiar esa dinámica, que construyéramos un país entre todos. Estoy de acuerdo, el éxito de la transición es del pueblo español, no es ni siquiera de los padres de la Constitución, pero los padres de la Constitución hicieron mucho por la transición, y tantos políticos, y algunas pocas políticas, lamentablemente, que hicieron mucho por este país, que antepusieron el interés general al interés partidista, que tenían un objetivo de país. Eso es lo que yo creo que sí tenemos que construir ahora. Yo tengo profundas diferencias ideológicas con el Partido Popular, con Ciudadanos, pero yo no quiero hacer una Constitución española o una reforma de la que tenemos sin ellos, porque no quiero hacer una reforma constitucional sin buena parte de este país. Evidente, pero esa creo que es una lección que sí debemos extraer. No sé por qué en ese saco no has metido a Podemos, porque evidentemente nosotros... Por lo de las diferencias ideológicas, tengo menos con Podemos que con el Partido Popular y con Ciudadanos. Bueno, fíjate. Me congratula que pongas de manifiesto que tenemos pocas diferencias ideológicas. Yo espero que eso se materialice en los próximos meses y podamos conformar un gobierno de cambio y progreso con el Partido Socialista. Desde luego nosotros estamos con la mano tendida a llegar a acuerdos con aquellas formaciones que programáticamente e ideológicamente tienen coincidencia con nosotros, pero desde luego lo que somos conscientes es que una nueva Constitución, una reforma constitucional, incluso un proceso constituyente, tiene que hacerse con el pueblo, con la gente, y evidentemente el Partido Popular y Ciudadanos aglutinan el voto de millones de personas que evidentemente serán también esenciales y determinantes en ese nuevo país que construyamos entre todas y todos. Por desgracia, la vida en democracia no ha sido lo más generalizado en la historia de España. Hemos pasado momentos muy difíciles en nuestra historia de los cuales no podemos sentirnos orgullosos y, por tanto, la democracia hay que cuidarla, hay que mimarla. No pensemos que esto se mantiene simplemente porque lo digamos, y por eso es muy importante que seamos muy conscientes de que nunca en la historia de España hemos vivido 40 años de democracia, en libertad y en convivencia juntos, como hemos vivido en estos últimos 40 años. Y esto, sin duda, se puede mejorar. El nuestro es un partido reformista, dispuesto a hacer reformas, pero la pregunta no es qué queremos reformar, sino para qué queremos reformarlo. Yo creo que hay un consenso generalizado en examinar el papel de las comunidades autónomas, pero hay quien plantea
incluye el derecho a decidir en la Constitución, hay quien plantea un Estado federal, hay quien plantea descentralizar o centralizar de nuevo competencias a algunos partidos políticos. UPyD lo planteaba y no está en el Parlamento. Y yo creo que por eso todos tenemos que ceder sin líneas rojas si queremos construir un futuro mejor. Partir de la idea de que cada cual quiere imponer su Constitución a los demás es un error. Tenemos que hacer una Constitución que cada cual pueda sentirse cómodo a la hora de gobernar. Y esa Constitución ha permitido una cosa. Aquí ha gobernado UCD, ha gobernado el Partido Socialista, ha gobernado el Partido Popular, ha permitido momentos de bipartidismo, ha permitido momentos de más fragmentación en el voto como hay hoy en día, y todos hemos podido ejercer nuestro derecho democrático a vivir en libertad y a vivir en democracia. Pues yo creo que todos los que estáis aquí habéis tenido líneas rojas, es decir, si no hubieseis tenido unas líneas rojas, posiblemente se hubiera llegado a un gobierno. No sé si desde los propios líderes de los partidos o de los propios partidos que no han dejado que se traspasaran. Y compararlo con hace 40 años, hablar de un líder de Estado, a lo mejor ahora ya no se puede hablar de gente de Estado hablando como por el bien común, porque ahora eso ya no se tiene con las cuitas territoriales, tampoco se pone encima de la mesa la importancia de que esos líderes defiendan el Estado por encima de los intereses propios. Yo es que creo que el concepto de líder está sobrevalorado. Yo creo que en este momento, insisto, quien tiene que ser determinante es el conjunto de la población española, no figuras concretas que sean las que hegemonicen o capitalicen un movimiento político. Tiene que ser la ciudadanía en general. Y creo que estamos en un momento crucial, y creo que la sociedad española, como decía antes, está mucho más preparada que en el momento de la transición. Decía Chesterton que no se puede hacer una revolución para traer la democracia, que hay que tener una democracia para hacer una revolución. Yo creo que estamos en el momento de hacer una verdadera revolución democrática, y que en el punto en el que estamos, una revolución democrática es que en este país deje de haber 13 millones de personas que estén en riesgo de exclusión o en riesgo de pobreza. Yo creo que hacer una revolución democrática es que en este país se empiece a legislar para privilegiar el bien común de la mayoría social. Que en este país ahora mismo hacer una revolución democrática es empezar a redefinir el modelo productivo para que se genere empleo de calidad y para que haya muchos miles de trabajadores que teniendo trabajo sean pobres. A día de hoy eso es una revolución, y creo que estamos en las mejores condiciones para, llegando a acuerdos, para tendiendo puentes, podamos construir, insisto, entre todas y todos, un país que sea más justo, que sea más digno y que sea mejor, teniendo en cuenta todas las sensibilidades que hay ahora mismo en el panorama político español. Yo estoy de acuerdo con Pablo. A mí no me gustan tampoco ni los hiperliderazgos ni los liderazgos mesiánicos, porque me parece que aportan poco a la política y que dificultan el entendimiento. Pero yo no creo, es que me resulta muy difícil pensar que en este país hay más diferencias entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de las que había entre Carrillo y Fraga, o entre... No soy capaz de ver que haya ahora más dificultades para el entendimiento. Tampoco soy de los que piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y, por tanto, yo estoy convencido que ahora tenemos 40 años de democracia detrás, una generación mucho mejor preparada de la que había en el año 78, porque hemos construido una educación pública durante estos años que es mejorable, que en estos últimos 4 años se ha visto seriamente deteriorada, pero también es cierto que todas esas transformaciones sociales, institucionales y políticas, en muchas ocasiones no perdamos de vista que lo que están reivindicando en la calle es recuperar algo que ya hemos tenido, ni siquiera en muchos casos construir algo nuevo. En las calles la gente se manifiesta por recuperar una sanidad pública, universal y gratuita que puso en marcha Ernest Lluch, un ministro en democracia socialista. Estamos hablando de recuperar los recortes que se han efectuado en una educación pública que impulsaron gobiernos democráticos. Es verdad que hacen falta serias mejoras, insisto, pero no olvidemos que hemos construido paso a paso, entre todos, entre la gente de este país, entre políticos de muy diferentes sensibilidades, entre partidos, entre también ese tejido social que ha sido muy importante en la democracia española, ONGs, asociaciones vecinales, que han ayudado mucho a la construcción de este país. Con eso es con lo que tenemos que contar. Ahora, yo honestamente creo que los mayores logros que se han producido en este país han sido desde la política, desde la buena política, desde las instituciones que representan legítima y democráticamente a los ciudadanos, que tienen que tener mejores y mayores mecanismos de participación, de control, de transparencia y de referéndums. Sí, es que yo sí hablo de una reforma constitucional, es desde luego para que se haga con el máximo consenso, con la máxima participación y desde luego con el voto de todos los españoles, como la del 78, que votaron
todos los españoles y las españolas. Tú has dicho, Eduardo, que si los líderes de hace 40 años eran diferentes a los líderes de ahora. Se ha demostrado en los últimos 4 meses que hemos dado un ejemplo deplorable de lo que no deben de ser los líderes políticos. Durante estos últimos 4 meses, lo único que se ha visto es que ha habido 2 fuerzas políticas que han intentado llegar a un cierto acuerdo y que los líderes de las otras 2 fuerzas políticas no han aceptado la posibilidad ni siquiera de sentarse para dialogar, porque lo que consideraban era que eran ellos los que tenían que liderar ese proyecto. Creo que deberíamos de dejar a un lado lo que es el liderazgo de cada uno de nosotros y hablar de las necesidades. Como dice Pablo, realmente lo que está demandando la sociedad es esos cambios y que sean ellos los que participen en los cambios. Pero realmente lo que tenemos ahora mismo es ese partidismo imperfecto en el cual los líderes políticos son los que imponen sus criterios a la hora de empezar a negociar. Como bien sabe Luis, los acuerdos que hemos intentado llegar a cabo durante estos 4 meses eran de propuestas muy concretas, propuestas que reformaban perfectamente lo que es el sistema actual de la democracia española. Han sido los otros partidos, los líderes de los otros partidos los que no han aceptado esa posibilidad de llegar a acuerdos. Ni siquiera el Partido Popular, incluso Podemos, nos han dado una justificación de por qué no eran capaces de aceptar esos acuerdos entre todos los demás. Es que muy breve, pero yo estoy muy orgulloso de pertenecer a una formación política en la cual todas las decisiones trascendentes se someten a consulta de nuestros inscritos e inscritas. Aquí las decisiones no las toma ningún líder, como en otros partidos quizás sí. En la nuestra las decisiones las toman los inscritos e inscritas en Podemos, que son los que determinan nuestra hoja de ruta política. Yo creo que en la democracia española, quizá pensando en el futuro, tendríamos que superar algunos tabúes. ¿Por qué no es posible pensar en España cosas que son normales en otros lugares de Europa? En Alemania, por ejemplo, una gran coalición que una a los principales partidos políticos, incluso sumando al 4º partido político de España. Esto parece que es impensable planteárselo hoy en día en España, en la sociedad española, una gran coalición que una a los principales partidos políticos para hacer transformaciones con el apoyo de gran parte del Parlamento. ¿Pero por qué? Claro, pero de hecho se bueno, nuestro partido lo ha planteado. El Partido Popular propuso un gobierno de coalición entre el primer partido, entre el segundo partido, incluyendo al Partido Socialista, incluyendo incluso que hubiera sido positivo a Ciudadanos este cambio, y realmente pues no pudo ser posible. Pero estos problemas que tenemos en España, a veces pensamos que son únicos de España, pero hoy vemos a nuestro entorno europeo y vemos cómo crecen los extremismos. Estamos viendo las elecciones de Austria hace muy pocos días, que ha habido por un puñado de votos la posibilidad de un presidente de extrema derecha. Estamos viendo en el Reino Unido en estos días, este mismo mes, pues un referéndum para la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea por la incomodidad que ahí se tienen. En Francia se va a celebrar ahora la Eurocopa de fútbol y están en plenas huelgas por una reforma laboral o por las crisis derivadas de los riesgos asociados al terrorismo radical. Y yo creo que este problema que tenemos es un problema que trasciende lo español, llega a nuestro propio modelo europeo, que quizá tenemos que hacer muchos planteamientos de futuro, pero siempre pensando en la idea de cómo hacerlo entre todos, desde la convivencia y desde la generosidad. A mí me parece muy importante esta idea de la generosidad. No podemos cada uno imponer nuestro criterio a los demás. Si queremos seguir construyendo una democracia mejor, tiene que ser contando con todo el mundo y sin exclusiones. Es que yo no es por hablar de eso, de generosidad. No sé si los otros políticos tuvieron más generosidad. Y cuando he hablado de hombres de Estado, antes se podía hablar de hombres de Estado. O lo que es lo mismo, lo doy la vuelta. O hay exceso de personalismo en los líderes de ahora. Yo creo que no. Por la parte que me toca, insisto, mi organización, todas las decisiones las toman los inscritos, las toman la ciudadanía, más allá de que luego tengamos un portavoz que puede tener mayor o menor presencia en los medios. Yo creo que Podemos es una fuerza coral, es una fuerza que tiene una pluralidad de portavoces y yo no creo que haya un hiperliderazgo en Podemos. Yo insisto que la posibilidad real de llegar a acuerdos tiene que estar cimentada y sustentada en un programa político. Yo creo que aquí lo fundamental, y se está escuchando poco de hablar de propuestas políticas. Nosotros, evidentemente, es complicado que lleguemos a acuerdos con el Partido Popular porque la política económica y social que tiene el Partido Popular es antagónica a la que tenemos nosotros. Nosotros queremos privilegiar y favorecer a una mayoría social y no unas élites de privilegiados que son las que consideramos que hasta ahora se han beneficiado de las políticas, por ejemplo, del Partido Popular. Por eso consideramos y estamos abiertos a llegar a acuerdos con el Partido
Socialista, con Ciudadanos. Yo creo que en materias concretas y puntuales, como por ejemplo la regeneración democrática, estoy convencido de que se podrían llegar a acuerdos, pero siempre sobre la base programática, siempre sabiendo para qué se quiere gobernar, que en nuestro caso es, insisto, para favorecer a esa mayoría social que ahora entendemos que ha sido perjudicada por las políticas desarrolladas por el Partido Popular. Yo, por enmarcar un poco, me parece que hay que hacer una diferencia. Una cosa es una negociación para formar un gobierno puntual que ponga en marcha determinadas políticas coyunturales y otra parte son los, desde mi punto de vista, imprescindibles consensos para acordar lo estructural, lo duradero, lo de todos. El sistema político, el sistema constitucional, el sistema electoral tiene que ser de consenso, desde mi punto de vista, porque es lo que da estabilidad democrática a futuro, permanente, para que un país pueda funcionar, para que podamos progresar, para que la democracia, que ha costado mucho tiempo y mucho sufrimiento a mucha gente de este país, lograr y consolidar, bueno, pues podamos seguir fortaleciéndola. Otra cosa son los gobiernos concretos y las políticas concretas. Yo insisto, creo que todos los que tienen representación parlamentaria, porque así lo han decidido los ciudadanos, debemos estar en esas reformas estructurales. Pero desde luego el Partido Socialista nunca estará en un gobierno con el Partido Popular, porque también me parece que para la democracia es buena la alternancia, la alternativa política, los proyectos políticos diferentes, contrapuestos. Hombre, me sorprende un poco esto de los pactos, me confunde un poco esto de por qué pactar con quién y cómo, según dónde. Porque, claro, yo no sé si política económica de desarrollo o de transformación del modelo productivo es, por ejemplo, la agenda de la despoblación, donde aquí sí Podemos y el Partido Popular han votado iniciativas conjuntas y, sin embargo, no son capaces de hablar de nada a nivel nacional. No digo ya para formar un gobierno, insisto, el Partido Socialista tampoco quiere, pero me da la sensación de que en función de dónde estemos o de lo que estemos hablando, la posición cambia. Yo, claro que quiero hablar de propuesta, quiero hablar de un ingreso mínimo vital, de una reforma constitucional, de un pacto educativo, quiero hablar de un nuevo estatuto de los trabajadores. Y todo eso ya se podría estar haciendo si a partir del 20 de diciembre hubiéramos hecho un gobierno de cambio diferente en este país. Es una pregunta que estaba aquí pendiente y los líderes son importantes porque la prueba son las 4 personas que os encontráis aquí. Aquí, independientemente que no haya algún pacto, algunos sí tienen algún pacto con el Gobierno, habéis sido capaces de llegar a acuerdos importantes para la comunidad. ¿Por qué esto parece que no se traslada al espíritu nacional? Y aquí hablamos de diálogo social y hablamos de otras muchas cosas que en otras comunidades o a nivel nacional no existen. Yo creo que también las personas tendrán mucho que ver, quienes encabecen esos partidos políticos, a la hora de ceder y de rebajar esas líneas rojas. Porque es lo mismo que ha dicho Luis. Evidentemente no estamos hablando de un pacto de gobierno que de pactos puntuales. Aquí, como bien sabes, nosotros llevamos un pacto de investidura con el Partido Popular. Sabían perfectamente unas líneas que se le marcaron, unos acuerdos que se le marcaron y que ellos son capaces de llevar adelante. Pero eso no quiere decir que no estemos nosotros en la oposición. Es decir, ellos gobiernan y nosotros, todos los demás, estamos en la oposición. Y tenemos que hacer esa labor de oposición entre todos nosotros. Y eso no quita para que en momentos puntuales, en temas puntuales en los cuales podemos llegar a estar todos de acuerdo. ¿Cuántas proposiciones no de ley hemos traído aquí a las Cortes conjuntamente entre todos los grupos parlamentarios y hemos llegado a acuerdos? Pues claro que tenemos que llegar a acuerdos en cuestiones puntuales. Otra cosa es completamente distinta, el Gobierno. El Gobierno tiene que tener la capacidad y la independencia para poder gobernar en el día a día. Y lo que dice Luis, tenemos que llegar a acuerdos entre todas las grandes fuerzas cuando queremos reformar algo tan importante como es la Constitución o las grandes reformas que España necesita. Como decía Luis, o como decía Carlos, necesitamos reformar la educación, que lleva, ¿cuántas? 8 leyes de educación, lo que llevamos de democracia, el pacto por la justicia, el pacto por tener una nueva ley electoral mucho más justa y más representativa. Tenemos que tener un pacto para que los partidos políticos seamos mucho más democráticos y transparentes. Claro que tenemos que tener acuerdos y esos acuerdos son los que tenemos que llegar entre todos y que podemos llegar entre todos, claro, Pablo. Pero sí, estoy de acuerdo, Luis. El problema es que yo creo que en este país la dinámica política de los últimos años ha sido de patriotismo de partido. Yo creo que estoy de acuerdo con una frase que decía Churchill, que es que no pensemos en las próximas elecciones, sino pensemos en las próximas generaciones. En este país se ha hecho constantemente políticas cortoplacistas. Y los partidos que han estado en el Gobierno han hecho las políticas que ellos creían para su partido, para su gente, en lugar de tener una visión de conjunto, un proyecto de futuro
un proyecto a medio y largo plazo de país, que es lo que se manifiesta, por ejemplo, en las leyes de educación, que cada partido que ha llegado al gobierno ha derogado la ley anterior. Yo creo que tenemos que empezar a tener esa conciencia de Estado, pero toda la sociedad, todos los grupos políticos, esa conciencia de Estado y empezar a construir un proyecto de país a medio y a largo plazo y no hacer políticas cortoplacistas y políticas de parches, porque al final se ve que quienes son perjudicados son la mayoría social y la ciudadanía de este país. Ese es el problema de la imperfección del bipartidismo, es decir, la alternancia, como bien decía Luis o Carlos, lo que conlleva es esa imperfección de que yo hago una ley y como sé que dentro de 4 años a lo mejor viene el otro partido político, me la revoca. Actualmente, con la conformación que va a haber o que ha habido en el Parlamento, la posibilidad esa queda completamente diluida, porque para que haya unos acuerdos para las grandes reformas se necesitan más de 2 partidos del arco parlamentario. Por lo tanto, eso nos dará la garantía de que pueden tener futuro cualquiera de las reformas que vayamos a hacer en la próxima legislatura. Tenemos que ir concluyendo. Bueno, yo insisto, creo que hay que pasar de las palabras a los hechos, sí. Utilizamos discursos muy grandilocuentes, hablamos de grandes consensos, pero ha habido una magnífica oportunidad en los últimos meses de demostrar con hechos si esto era posible. Y a mí sí me parece que ha habido quien durante los últimos años ha sacralizado, petrificado algunas cosas que eran necesarias reformar, como la Constitución española, que al Partido Popular siempre se ha negado. Por cierto, olvidé antes decir, claro, es que para que haya gran coalición el Partido Popular en España se tiene que parecer algo a la derecha, desde mi punto de vista, más civilizada alemana y desde luego no tiene que tener cuentas B y no tiene que estar imputada como partido político por corrupción. Pero más allá de eso, hemos tenido una magnífica oportunidad. Yo me pregunto si en la transición hubiera sido capaz de haber un gran acuerdo político, de haber una gran constitución, si hubieran pedido vicepresidencias, servicios de inteligencia, el control de los grandes medios de comunicación. No, hubiera sido imposible. Y sin embargo, insisto, Santiago Carrillo, Manuel Fraga, Adolfo Suárez, Felipe González, grandes, ya no sé si más hombres de Estado que los de ahora, sí demostraron, desde luego en una época mucho más convulsa, con mucho más dificultades, en las que veníamos, en las que se tenían que poner de acuerdo quienes habían sufrido la represión y tenían familiares en las cunetas de este país o venían del exilio, con gente que venía de un régimen dictatorial. Bueno, se pusieron de acuerdo, construyeron una democracia que ahora es verdad que nuestra generación, los que estamos actualmente en esto, pero la generación que no pudimos votar la Constitución, Pablo, la generación que tenemos derecho también y el deber de mejorar el sistema político español, bueno, tenemos que ser capaces de aportarle una mejora a nuestro país para aportarle una mejora a la vida de la gente. La verdad es que veo que se ha criticado mucho el bipartidismo, pero venimos de una legislatura que no ha sido bipartidista y que es el ejemplo de lo que no tiene que ser una legislatura nacional. Yo oía que se excluía de aquí la posibilidad de un gobierno entre el PSOE y el Partido Popular. Yo digo que yo, como Partido Popular, nunca lo excluiría si eso es lo que necesita España. Y yo no tengo ningún inconveniente si España necesita un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, llegar a acuerdos como lo que han hecho en Alemania, donde la presidenta es Angela Merkel, con el apoyo del Partido Socialista de Alemania, si eso es lo que necesita nuestro país y eso permite hacer reformas con el lado bueno de la historia positiva y negativa que pueda tener el Partido Socialista. Yo decía antes, y acabo con esto, que hay cosas de Castilla y León que podemos exportar, se nos preguntaba aquí, y por qué esto no se ha conseguido manifestarlo antes. Aquí hemos dado un ejemplo esta legislatura, pero también la dimos la pasada. La pasada legislatura el Partido Popular tuvo una mayoría muy amplia y no utilizó esta mayoría para cambiar las bases de nuestro modelo de convivencia a nuestro antojo, no lo aprovechamos para cambiar la ley electoral, lo aprovechamos para llegar a acuerdos en temas muy importantes de comunidad. Aquí cambiamos, por ejemplo, leyes en materia sanitaria, en materia de servicios sociales, y lo hicimos siempre por consenso. Hicimos la renta garantizada de ciudadanía y lo hicimos por acuerdo. Hemos modificado el Estatuto de Autonomía y lo hemos hecho por acuerdo, o, por ejemplo, el propio avance en la ordenación del territorio siempre fue por consenso. ¿Qué quiere decir eso? Que el Partido Popular en Castilla y León ha dado el ejemplo de cómo incluso con amplias mayorías se puede buscar siempre puntos de acuerdo, y este es un ejemplo también de cómo el diálogo fortalece y el diálogo une y el diálogo construye. Tenemos que cerrar, pero sí por alusiones y por también hablar de que si no se ha llegado a un acuerdo, si han importado tanto los sillones o no, y que quizá a lo mejor por eso ha frenado para que haya un gobierno o no. Sí, quiero que absolutamente determinantes y claves los acuerdos, pero creo que hay que ser en política coherente. ¿Acuerdos para qué? Acuerdos
¿Acuerdos para mejorar la vida de la gente? Sí. ¿Acuerdos para favorecer a los bancos y a los acreedores alemanes como la reforma del artículo 135 de la Constitución? No. Nosotros queremos acordar, queremos consensuar y tendremos puentes a aquellas formaciones políticas que, insisto, quieran rescatar a las personas y no rescatar a las entidades financieras. Aquellos partidos políticos que quieran terminar con la corrupción y sacar a la gente de la pobreza. Vamos a hacer una última ronda porque también queremos que los responsables del foro de Brañosera, que son quienes organizan este coloquio, también participen, el director e incluso el alcalde de Brañosera. Por cerrar, Luis, ¿qué va a pasar el 16 de junio? ¿Va a haber altura de miras? El 26 de junio va a haber altura de miras para ello, o vamos a estar abocados a otras nuevas elecciones? Porque lo que hemos visto durante estos días es que nada o poco ha cambiado. A ver, yo creo que el clima que se creó de frentismo entre todos los partidos políticos, de varios partidos políticos que no leyeron correctamente lo que las urnas nos habían mandado, que era el diálogo, el consenso, los acuerdos, nos han abocado a esta segunda mano de cartas para ver si alguno de ellos puede conseguir una mejor mano y poder influir mucho más en la política. Yo creo que el próximo día 26, como dices tú, van a cambiar muy poco la conformación del arco parlamentario. Por lo tanto, tendremos que llegar a acuerdos, tendremos que ceder todos. Ese es el espíritu de la transición, era ese. Tenemos todos que ceder y no tenemos que anteponer el partidismo, anteponer las cuestiones personalistas de cada uno de los líderes y hacer que la convivencia sea lo que puede hacer que gane el futuro los españoles. Bueno, yo insisto que creo que hay que ser coherentes, creo que los acuerdos tienen que cimentarse en un programa político. Yo estoy convencido de que sí que va a alterarse el escenario el 26 de junio y también estoy seguro de que se va a poder conformar un gobierno de verdadero cambio, de verdadero progreso. Desde aquí tendemos la mano al Partido Socialista, al que consideramos un actor necesario para el cambio en este país. Estoy seguro también que Unidos Podemos seremos la fuerza más votada en este país el 26 de junio, pero aún así, insisto, tendemos la mano al Partido Socialista, con el que tenemos coincidencias ideológicas y programáticas para conformar y articular un gobierno de verdadero cambio y de verdadero progreso. Tendemos la mano al Partido Socialista. Bueno, ya me hubiera gustado que esa mano tendida no fuera al cuello hace unas pocas semanas, para que tuviéramos ya un presidente del gobierno socialista que hubiera recuperado el tiempo que vamos a tener que recuperar de forma más veloz a partir del 26 de junio para hacer eso, para ayudar a la gente que lo está pasando mal, a la gente que está en riesgo de exclusión social, que está atravesando una durísima situación fruto de una crisis económica y de las políticas de la derecha, para que podamos mejorar nuestra educación, recuperar los recortes en nuestra sanidad, en la atención a nuestros dependientes, en nuestros servicios sociales, que podamos hacer las transformaciones económicas, fiscales, políticas, institucionales, democráticas que necesita nuestro país. Yo estoy convencido de que a partir del 26 de junio vamos a poder hacer todo eso, pero vamos a tener que correr más, vamos a tener que recuperar el tiempo perdido, porque en estos últimos 4 meses no hemos sido capaces. Yo aquí no quiero terminar asignando responsabilidades. Quiero pensar en positivo y a partir del 26 de junio yo confío que este país recupere el rumbo perdido y podamos, sí, hacer un gobierno progresista, socialista, para que podamos preocuparnos y ocuparnos de la gente de este país. ¿Y el Partido Popular? Pues yo creo que estamos todos de acuerdo que estos 6 meses ha sido un ejemplo de lo que no debe ser y lo que no debe volverse a repetir nunca más en el futuro y de lo que tenemos que aprender. En estas elecciones nos jugamos mucho, venimos de una muy profunda crisis económica, estamos empezando a crear empleo, a crecer económicamente, pero todavía es insuficiente y ojalá todos aprendamos de que tengamos que evitar esas terceras elecciones y, por tanto, hagamos el esfuerzo todos, principalmente la fuerza que gane las elecciones, de buscar puntos de encuentro para poder gobernar y para poder enfocar los retos que necesita España en este mundo tan global y tan difícil y tan complicado como el que nos ha tocado vivir. Jesús María Mediavilla, alcalde de Brañosera, el primer municipio de este país allá por el año 824. Y en el que en estos coloquios han defendido la importancia de la transición. No sé si ha visto en este debate que los políticos se miran en el espejo de Adolfo Suárez y en esos años, o los tiempos han cambiado mucho. Bueno, no está mal que nos miremos en esos años, porque precisamente era un poco lo que pretendíamos dentro de este círculo de coloquios. Buscar en las fuentes del saber, valga la expresión, buscar en aquellos años
el conocimiento de cómo se hizo, de cómo se inició esta etapa, que estamos seguros, y además yo creo que básicamente se ha expuesto en este coloquio, ¿no? Una etapa que nos ha dado 40 años de estabilidad, 40 años de crecimiento y 40 años después de siglos de destrucción masiva, de autodestrucción de nuestro país. Desde luego, buscar las referencias de aquella época nos viene muy bien. A nosotros, aunque mi generación éramos todavía unos niños, a nosotros nos viene bien porque nos explican lo que ha sido nuestra vida. A las generaciones posteriores, como la de Luis, les ha venido bien porque no la habían conocido, no habían nacido entonces. Y a todos nos viene bien porque, de alguna forma, estamos ante posiblemente, yo no diría un punto de inflexión seguramente, pero sí en un momento crítico de nuestra historia, y estamos cimentando lo que va a ser el futuro de nuestra vida en común. Y desde luego es importante que corrijamos los defectos y que proyectemos un futuro en la medida de lo que nos demanda la sociedad, nuestra sociedad actual y una sociedad del siglo XXI fundamentalmente. Juan José Laborda, director del Foro de Brañosera, ¿qué nos jugamos el 26 de junio? Bueno, yo creo muchas cosas, ¿no? Porque España lleva unos cuantos años en que no pesa en Europa ni pesa en el mundo. Y ese es un momento en que todo el mundo se está resituando. Por lo tanto, yo estoy convencido de que habrá acuerdos. Porque la democracia, que es un sistema político en que no hay enemigos, sino solo adversarios, es el sistema de los acuerdos. Y usted sabe que es un cuerpo caliente. No sabe que es un cuerpo caliente, ¿no? No quiero contestar mal. Pero es que ahora sabemos la temperatura. Digo esto porque el cambio de la lógica cualitativa a la lógica cuantitativa coincide exactamente con la aparición de la democracia política. Y por lo tanto, en el futuro no tenemos que hablar de que los amarillos son incompatibles con los rojos, o los morados con los rojos, o con los azules, o con los naranjas. Hay que hablar de datos concretos. Hay que hablar de cifras para llegar a un acuerdo para sacar a ese país adelante. Bueno, pues hemos llegado al final de esta coloquio, tertulia. No me gustaría que nadie se quedase con la palabra en la boca. Si queda algo que añadir, es el momento antes de despedirnos. Solamente darles las gracias por estar a los 4 portavoces aquí en nombre del Foro de Brañosera, y invitarles que la campaña que queda por delante va a ser intensa. En Castilla y León Televisión, desde el día 9 con la pegada de carteles, estaremos informándoles puntualmente de lo que suceda. Muchísimas gracias a los 4. Muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por estar ahí en este formato especial de Espacio Abierto. El próximo miércoles volvemos ya con el formato desde el plató de los estudios de Castilla y León Televisión. Hasta entonces, buena semana.